8:02 de la mañana tenemos información en vivo con nuestro compañero Omar Jordán desde Chorrillos. Bueno, esto más adelante. Nosotros ya nos encontramos aquí con nuestro invitado, el señor Pedro Ferradas Manuzzi. Él es gerente de prevención de desastres y gobernabilidad local. Y bueno, a raíz de este movimiento telúrico que ha sorprendido a los japoneses, a pesar de haber recibido la alerta un minuto antes de que sucediera, y bueno, a la comunidad internacional, porque han sido muchos países los que se han visto afectados directa e indirectamente por este fenómeno natural. Pero situándonos en el plano local, más allá de la prevención o más allá de los simulacros o de actividades esporádicas, ¿no?, que realizamos los peruanos, necesitamos una política de prevención, de mitigación de riesgos y contar con los recursos suficientes, por supuesto, para afrontar ello. ¿Estamos preparados? Lamentablemente, en lo que es reducción de riesgo nos falta mucho. Los terremotos no matan, lo que matan son las malas construcciones, a las construcciones mal ubicadas, ¿no? En el caso de Japón, Japón tiene buenas construcciones, pero la calidad de su suelo es bastante deficiente. Incluso han penetrado al mar para construir viviendas, para construir instalaciones diversas. No estamos preparados en la medida en la que los alcaldes y las autoridades en general no tomen en serio las recomendaciones que ya existen a nivel tanto internacional como nacional para ubicar las construcciones en los lugares seguros. Y hay estudios en todas las ciudades del país de microzonificación sísmica, estudios donde se puede saber en qué terreno se debe construir y en qué terreno no se debe construir. Por ejemplo, hay muchísimas construcciones que se realizan en suelos poco confiables y tampoco hay una fiscalización. Ahora han proliferado los edificios, pero no hay parámetros antisísmicos, ¿no? Uno quiere comprar un departamento y ahora no se comparan a las casas o departamentos de hace 10, 20, 30 años. Así es. Bueno, en principio, si nosotros nos remontamos a la experiencia de Japón, Japón hace ya poco más de una década ocurrió el terremoto de Kobe, claro, que destruyó buena parte de las construcciones. Pero las construcciones que fueron destruidas fueron aquellas que habían sido construidas con códigos de construcción antiguos. Japón había modernizado sus códigos de construcción y sin embargo no pudo, digamos, reforzar las construcciones antiguas. Entonces nosotros tenemos un problema similar, ¿no? De un lado tenemos un código de construcción que es muy adelantado, muy avanzado, si lo referimos a los años 70, pero tal vez debe ser actualizado un poco más, ¿no? Entonces esa es parte de las preocupaciones que existen en lo que refiere a construcción. Pero el otro aspecto, como vuelvo a repetir, es el hecho de que ya se tienen los instrumentos para ubicar las construcciones en los sitios adecuados, pero no se están cumpliendo las recomendaciones que se generan ahí. Hay un problema de desconocimiento de la mayoría de los alcaldes sobre cómo utilizar estos instrumentos. Felizmente se acaba de dar hace poco más de 2 semanas la nueva ley de gestión de riesgo, que va a significar un cambio a ese nivel y va a permitir una mayor participación de los sectores. Estamos muy acostumbrados a que el tema de, si bien el mensaje clave es defensa civil, tarea de todos, pero muy pocos nos metemos, ¿no? Claro. Y lo curioso es que no se meten los políticos, por ejemplo. Mire todo lo que ha pasado y el silencio absoluto de los políticos, ¿no? Sí se meten, en este caso hay que reconocerlo, la alcaldesa de Lima ha tenido un liderazgo que no veíamos hace tiempo en relación con la defensa civil. Entonces, la nueva ley lo que hace es generar mecanismos para que se metan los políticos, para que se metan las empresas públicas y privadas, y también para que entren a la reducción de riesgo
el conjunto de la sociedad, ¿no? Incluyendo las organizaciones de productores, las organizaciones de pobladores, etc. Es curioso destacar cómo en el terremoto de Pisco, en el año 2007, una de las experiencias más reconocidas que ahora se va a llevar a la reunión de Naciones Unidas que empieza la próxima semana en México, es la de el pueblo, digamos, el distrito de Tupac Amaru en Pisco, ¿no? Y también es destacable cómo se ha avanzado en lo que es ya la elaboración de planes de reducción de riesgo para las empresas de agua potable gracias a un aporte del Banco Mundial. Finalmente creo que es bien importante tomar en cuenta en el caso de Lima, como lo señaló la alcaldesa en su momento, de que ya se cuenta no solamente con las zonas de la zonificación de riesgo, sino con instrumentos que han sido elaborados con apoyo de Naciones Unidas y de la Unión Europea, que permiten identificar los lugares seguros y los lugares no seguros para el caso de evacuaciones. ¿Y qué va a pasar con aquellas edificaciones que han sido construidas en zonas no adecuadas, en zonas de riesgo? Sí, ese es un problema mayor y que tiene que ser trabajado de manera progresiva. En algunos casos es posible reforzarlas, en otros lamentablemente no se cuentan con los recursos que sí se tienen en otros países para demoler edificaciones. Y finalmente se puede tener en estos tipos de edificaciones mecanismos de protección para por lo menos salvar vidas. Señor Pedro Ferradas, me da un minuto por favor. Tenemos información reciente desde Chorrillos con Omar Jordán. El mar ha retrocedido alarmantemente y él nos trae todos los detalles. Adelante, Omar. Así es, Carla, retrocede por momentos y retorna con mayor intensidad. Justamente podemos apreciar parte de una de las playas que tiene el Club Regatas y vemos cómo el mar está pasando incluso las denominadas rompeolas, llegando a alcanzar o bordear lo que son las sombrillas. Por otro lado, y en la parte derecha, si la cámara me puede ayudar, un ligero remolino que se está produciendo y que advirtió a los pescadores a tomar sus medidas. Si bien es cierto, las chalanas y algunos botes se han instalado, los pescadores nos comentaban muy temprano de que no podían salir a la mar ante esta advertencia de tsunami. Al mismo tiempo, en el Club de Yates de Barranco se ha dispuesto que algunas de las embarcaciones salgan para evitar que ante una eventualidad de esta magnitud alguna de estas naves pueda terminar varando. Esto solo se trata como medida de prevención. Mientras tanto, en lo que corresponde al circuito de playas, se ha informado que esta situación se ha reabierto a los transportistas solo de manera parcial. Para el lado de Chorrillos sí hemos podido apreciar que hay movimiento. Para el lado de Barranco todavía hay movimiento de vehículos, pero para el lado de Miraflores todavía permanece restringido el paso. La preocupación justamente en esta zona costera es estos remolinos que se están formando por momentos, por cada cierto tiempo, cada 5 minutos más o menos, pero esto va variando. Cerca del muelle hemos podido apreciar, como te mencionábamos, Carla, estos pequeños remolinos, y esto se va desarrollando en diversos puntos del litoral. Podría ser una advertencia. Esto es analizado al detalle por miembros de la Dirección de Hidrografía y la Marina de Guerra para ver la situación de cómo se está comportando el mar. A lo largo de nuestro informativo hemos estado señalando la situación que ha estado ocurriendo en Pisco, en donde el mar se ha salido preocupando considerablemente a la situación. Esta situación también está preocupando a los vecinos en esta parte de la capital, y de todas maneras la información lo está manejando la Policía Nacional y las autoridades para ver las medidas que se van a tomar respecto a esta situación ante la advertencia de tsunami que ayer dieron las autoridades de defensa civil. Vemos las embarcaciones que están varadas, no han iniciado una faena de pesca, y al mismo tiempo, como te hemos mencionado, el mar justamente en las playas que bordean el Club Regatas está saliendo más allá
de la cantidad o más allá de lo permitido. Está pasando a la orilla y se estima de que podría avanzar mucho más. Hemos visto algunos vehículos que están estacionados pese a la advertencia que están dando las autoridades de retirarse justamente de la orilla y las cercanías para evitar que cualquier cosa pueda afectar con motivo de esta advertencia tras el terremoto ocurrido en Japón. Muy bien, Omar, correcto, vemos las imágenes, hay un oleaje anómalo en Chorrillos. Bueno, nuestro compañero se encuentra en el Morro Solar y desde ahí puede tener esta vista aérea, y vamos a aprovechar la presencia del señor Pedro Ferradas para que nos ayude a entender esta situación. Debemos alarmarnos porque ya el Centro Internacional de Alerta de Tsunamis levantó la alerta y supuestamente todo ha quedado ok, pero miren Pisco lo que está pasando y miren Chorrillos. Sí. Bueno, en primer lugar, el sistema de alertas de tsunamis levanta la alerta cuando ya terminó el tsunami, ¿no? O sea, ya pasó el primer tsunami. Puede ser que una réplica importante en Japón genere un nuevo tsunami. Esto no está ocurriendo por el momento porque lo sabríamos por el sistema de alerta. Lo que ocurre es que el tsunami no es un asunto sencillo, es un fenómeno tremendamente complejo, pero que en lo fundamental significa, imagínense usted, que la profundidad del mar, o sea, una ola que está en las profundidades del mar, o sea, lo que vemos es solamente una pequeña parte, la cresta de la ola, pero el 95% de la ola está debajo del mar y viene a una velocidad que puede ser entre 500 y 1000 kilómetros por hora. Entonces imagínense lo que eso significa en términos de la movilización de masas de agua y la desestabilización que genera en todo el Océano Pacífico. Y entonces, y sobre todo, y esto es lo que podría estar explicando muchas de las anomalías que vamos a seguir viendo en los siguientes días, independientemente de que haya otro tsunami. Muy bien, son las 8:14 de la mañana, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar nuevamente con el señor Pedro Ferradas para explicar un poco mejor lo que ha sido este fenómeno y qué consecuencias tendría en nuestro país. Vamos a la pausa y volvemos con más. Muy bien, persiste el fuerte oleaje en la playa del Regatas. Omar Jordán nos tiene más información. Omar. Así es, Carla, retomamos la comunicación. Por momentos las olas retroceden nuevamente para formar un cúmulo de agua y retornar con intensidad en la playa, en todo lo que es las playas del Club Regatas. Los oleajes anómalos que hemos podido apreciar, que han formado algunos remolinos, se han disipado en estos momentos. Sin embargo, el peligro y la advertencia hacia los pescadores continúa. Nosotros estamos esperando, se ha informado de que autoridades de la Dirección de Hidrografía estarían llegando en el transcurso del día para determinar y analizar justamente este fenómeno. Hace unos segundos veíamos, Omar, que las olas, ahí están, las olas ya han desbordado todo lo que vendría a ser la orilla y ha llegado hacia las sombrillas, ¿no? Así es, justamente ha llegado, miembros de lo que es el personal del Club Regatas se ha acercado justamente para verificar esto y a los vehículos que se han estado estacionando para que la gente pueda apreciar un poco eso, les han pedido que se retiren. Esta situación obviamente preocupa teniendo en cuenta la alerta de tsunami que advirtió Defensa Civil por el sismo ocurrido en Japón. Muy bien, Omar, continuamos con tus imágenes que son muy importantes y retornamos aquí en estudios con el señor Pedro Ferradas. Él es coordinador para América del Sur de reducción de riesgo y usted me decía que hay o habría una posible réplica de tsunami en Japón de una magnitud que podría ser superior a la que se registró el viernes. Bueno, efectivamente, digamos, la magnitud del sismo tiende a ser menor. Las réplicas siempre, la magnitud de los sismos producidos por las réplicas son menores. Del tsunami hablamos, ¿no? Pero el tsunami
no necesariamente tiene una relación directa con la magnitud del sismo. Hay sismos de gran magnitud que han causado, como el de 8.9, que han causado tsunamis de menor magnitud, digamos. Mientras que hay otros sismos de menor magnitud que han causado tsunamis mayores. Entonces la preocupación que existe es que una de las réplicas del sismo, que pueda ser entre 8 grados o menos de 8 grados en Japón, pudiera generar un nuevo tsunami. En ese caso, felizmente tendríamos, como ayer, la posibilidad de conocer, tendríamos la información, porque existe un sistema de alerta en el Océano Pacífico que permite avisar con el tiempo debido en el caso de que ocurra un tsunami en ese lugar. Si el terremoto ocurriera muy cerca de Lima, no habría tiempo de avisar. El aviso sería el terremoto. Inmediatamente después del terremoto, la gente que vive en las zonas en las orillas y en los cauces cercanos al mar, en los cauces de los ríos cercanos al mar, tienen que rápidamente evacuar a las partes altas, ¿no? Porque no hay tiempo para más. Pueden ser minutos que salven la vida. A veces 10, 15 minutos después del terremoto llega el tsunami, si es que el epicentro del terremoto ha estado muy cerca. Entonces, por el momento estamos, digamos, se levanta la situación de alerta, porque el estado de alerta, porque la información del monitoreo del tsunami dice que no hay un nuevo tsunami. Lo que hay que ver ahora son los efectos del tsunami actual. Es decir, el tsunami ya terminó, pero se desplazaron millones de metros cúbicos de agua, removieron el mar, y eso al llegar a las costas también tienen un efecto, y lo pueden tener por varias horas e incluso días. Y esto depende también de las características de las orillas, ¿no? Por ejemplo, estaba recordando hace unos días, se estaba informando cómo en Salaberry se había realizado algunas obras que estaban dejando sin protección a las playas de Trujillo, ¿no? Y entonces estas obras lo que hacen es generan la eliminación de la arena y permiten que el mar avance un poco más, ¿no? Entonces, mucho de lo que puede ocurrir tiene que ver no solamente con el movimiento del mar, sino también con las características de las playas, cómo se ha trabajado, cómo se afectan estas por las obras que la gente construyó. O sea, hay que tenerle respeto definitivamente a la naturaleza y al mar. Veíamos ayer, por ejemplo, que muchísima gente insistía en ir a la playa, insistía en veranear, y por la noche muchísimas personas se volcaban a las playas para ver la llegada del tsunami como si fuese un espectáculo de fuegos artificiales. Y esto es un tema de irresponsabilidad, pero también me parece que hay un grado de desinformación y de poca orientación de las autoridades locales. Por ejemplo, esto sucedía en Ancón, en Miraflores, en Larcomar y en San Miguel. Sí, no, en definitiva nos falta aprender. Creo que se ha avanzado muchísimo. Hay que reconocer que por primera vez hay un liderazgo fuerte de las autoridades locales. En el caso de Lima lo hemos visto, lo cual es un avance muy importante, y sin embargo todavía nos falta sensibilizar y convencer y educar a la gente, ¿no? Entonces las campañas para esto no pueden ser solamente cuando ocurren los tsunamis o los terremotos. Debería haber una estrategia de información, de difusión de manera permanente, ¿no? Entonces este es, creo, uno de los problemas que tenemos que enfrentar, es decir, una política educativa, informativa, que llegue. Hay que recordar que los tsunamis más desastrosos tienen también lecciones importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tsunami que ocurrió en Indonesia, ya es el año 2005, si no me equivoco, una niña que había aprendido en el colegio lo que era un tsunami, se dio cuenta que el mar se estaba retirando, así como se está retirando ahora, y sus padres y los turistas que estaban en esta playa, todos corrieron a mirar el espectáculo del retiro del tsunami. Entonces la niña
empezó a llamar y a gritar y a pedir a todos que huyan de allá y logró convencer primero a sus padres y después a los demás para que fueran a las partes altas. Esto incluso se va a convertir en una película. Están haciendo una película sobre esto porque muestra cómo la educación puede ayudar muchísimo a corregir este tipo de comportamiento. Por supuesto. ¿No? Muy bien, señor Ferradas, muchísimas gracias por su aporte, muy importante, y que, bueno, esto lo ocurrido en Japón y cómo nosotros nos hemos visto afectados también por este terremoto, que sirva para que los políticos planteen una propuesta de prevención de desastres, de mitigación de riesgo, y que lo incluyan en los próximos debates que se llevarán a cabo antes de las elecciones generales. Muy bien, 8:27 de la mañana, nos vamos a una pausa y regresamos con más.